¿Cómo andan bolseros? Mi nombre es Digazo Santa y vamos a ver qué pasó ayer con el dato de IPC. ¿Por qué el mercado no subió? Que era lo que yo, por lo menos personalmente, esperaba. Pero bueno, subió muy poco, pero yo esperaba una suba mucho más fuerte por cierre de corto, pero por lo que podemos ver, el dato, digamos, en general salieron todos estimados como lo predecía el mercado. Solamente el IPC mensual fue que bajó un 0,1 del 0,1 esperado, pero después estaba todo dentro de lo esperado, más o menos. Se esperaba un 5,7 en la subyacente anual, se esperaba un 0,3 en la mensual subyacente y un 6,5 en el IPC interanual. Así que eso nos llevó a que el mercado ya durante lunes, martes y miércoles fue descontando esto, o sea que se dio lo que el mercado esperaba. Por eso el jueves el mercado no voló, digamos, no explotó como yo pensaba que iba a ir por el tren del cielo, como decía La Sole, ¿no? En su canción. Como podemos ver, los que están viendo el video en YouTube van a ver varias imágenes, igual se los voy a ir relatando. Por ejemplo, ven, ayer, por ejemplo, estamos mirando los tres ETF, tanto el del Dow Jones, el del S&P y el del Nasdaq 100. Por ejemplo, el SPY subió solamente un 0,36, que sería la guía de todo, cuando había bancos también como Goldman o JP Morgan que decían que podía subir entre un 1 y hasta un 3 y pico por ciento. Esto no se dio, pero ¿por qué no se dio? Porque tenemos que ver el lado técnico, o sea, había una parte muy importante. El S&P, como pueden ver en el gráfico, tiene una línea de tendencia bajista de larga data. Tiene la media de 200, que es la que le está haciendo de resistencia. Y aparte en el Strike 4000, que se lo estoy mostrando ahora, es donde estaba toda la muralla de de calls y puts, todo aglomerado, digamos, y había mucho vencimiento que vencían hoy viernes. Tenemos que ver que esto empuja al mercado. ¿Por qué? Porque le hace de imán, porque tenemos la gente que quiere que suba para poder ejercer y tenemos la gente que quiere que se mantenga y no baje para que no le ejerzan. Como también tenemos gente que empuja hacia abajo para poder ejercer, o sea, es una puja de tres costados. Tanto digamos de los inversores como de los dealers o market makers, como siempre les explico en mis audios y mis videos. Bueno, volviendo entonces al S&P. Como les decía, el strike del 4000, la media de 200 y la línea de tendencia bajista fue lo que frenó el S&P. Más que nada la media de 200 y el 4000. Eso fue lo que le hizo de techo, que no dejó volar. Yo creo que si no hubiéramos tenido el strike ese tan fuerte, tan cerca, ni tampoco la media de 200 o la línea de tendencia bajista, el mercado podría haber subido un poco más. Pero como les digo, había mucho en juego, como podemos volver a ver en este gráfico, en los 4000 puntos del SPX en el mercado de opciones. Así que bueno, la batalla se dio ahí, como les expliqué recién, y entonces, ¿qué pasó? Ahora, por ejemplo, estamos viendo en visión de 5 minutos, el S&P fue una montaña rusa. Arrancó bajando, desplomándose, después recuperó, empezó a subir, volvió a desplomarse, volvió a subir un poco, después volvió a desplomarse, volvió a recuperarse y después se fue cayendo de a poco y tuvo una leve recuperación al final. En este gráfico se ve claramente la montaña rusa que tuvimos ayer, o sea, lo que fue la volatilidad impresionante que hubo en el mercado. Y si lo miramos en un minuto también en el gráfico, podemos ver que tenemos, digamos, un movimiento también bastante movidito, o sea, una montaña rusa bastante agitada tuvimos ayer, porque apreciamos que en visión de un minuto, como se desploma de golpe, después el mercado se recupera, trata de mantenerse lateralizando, vuelve a subir un poco, se vuelve a desplomar, vuelve a subir otro poco y después empieza a ir cayendo de a poco hacia el final y recuperando por último en los últimos minutos de la rueda. Todo esto nos viene a decir de que hubo una pelea muy grande para defender el strike y con esa resistencia de por medio era muy difícil que se moviera de ese nivel, ya que el 4000 le hace un imán muy grande. Otra cosa interesante, el VIX, como podemos ver en la imagen, para los que están viendo el video. El VIX cayó un 10% ayer y sin embargo el mercado, si se cae el VIX un 10%, tendría que haber volado. Pero como les digo, hay un descalce, un desfasaje entre el VIX, que son las opciones que se miden entre los call y los puts. Hay un desfasaje de que no hay tanta operación, entonces las pocas operaciones que hay distorsionan el dato
tanto del ratio put call como vemos acá del VIX, porque si no el VIX con un menos 10%, 10,67% menos de VIX, tendríamos que haber visto el mercado volando y por lo menos un 3 o un 4%, y no se dio. No se dio porque por todo lo que antes les he explicado, por el tema de las opciones y de que se está negociando muy poco en el mercado de opciones, entonces se desvirtúa, la cantidad desvirtúa las mediciones. También podemos verlo acá en 5 minutos, como vemos que deja ese gap y una vez que empieza a bajar casi que ni se recupera y a lo último termina haciendo, la última hora, hora y media termina haciendo como un piso y ahí se queda y más o menos, bueno, después tiene una parte que es del día de hoy que ya siguió bajando. Pero esto es importante tenerlo en cuenta porque siempre hay que ver todos estos detalles para entender por qué se mueve o no se mueve el mercado. También tuvimos hoy bancos que presentaron sus earnings, su presentación de resultados. Por ejemplo, acá les estoy compartiendo en pantalla United Health, JP Morgan, Bank of America, para que vayan viendo los números. Los tres superaron tanto los CPS, los BPA, como los ingresos. Después tuvimos a BlackRock, que también superó las dos métricas, tanto el BPA como los ingresos. Citi no superó el BPA, pero sí los ingresos. También tuvimos a Bank of New York Mellon, que sí superó los BPA, pero no los ingresos. Y por último tenemos a Wells Fargo, que supera el BPA, pero no los ingresos. Y Delta Airlines, que supera las dos métricas. Si quieren pueden ir a ver también en mi Twitter. Les dejo acá para que vean. Tienen todos los earnings completos para poder descargárselo y mirarlos en detalle. Están todos, lo de los 8 más importantes de hoy, están Citi, está BlackRock, está Delta Airlines, tienen el Bank of New York Mellon, JP Morgan, Wells Fargo y Bank of America y United Health. Están todas, las 8 empresas tienen para descargarse desde mi Twitter, completo la presentación de resultados. Y bueno, para terminar un poco, para no hacer muy largo este video, vamos a ver un poco qué dijeron palabras de la Fed cuando tuvimos antes y después del dato de ayer del IPC. Por ejemplo, Harker nos dijo que la era de la subida de 75 puntos básicos ya pasó a la historia, o sea que ahora vienen las subidas de 25 puntos básicos, son las que serían aceptables en el futuro según Harker, y agregó que la tasa de desempleo podría irse en el corto plazo al 4,5%. O sea, una suba de más o menos un 1% de donde estamos. Después tuvimos a Bullard, que fue después del dato, que dijo que a pesar del dato de IPC de hoy, en Estados Unidos, la inflación sigue siendo extremadamente alta y está muy por encima del objetivo, que recordemos que es el 2%. Y agregó que para el descenso de la inflación y para que sea creíble ese descenso, la Fed debe colocar la tasa terminal, o sea, los tipos, por encima del 5%. Recordemos que él es uno de los más hawkish de los que tiene la Reserva Federal. Y por último vamos a ver las palabras de Barkin, que fueron ya más a la tarde-noche, en las cuales nos dijo que los datos recientes sobre el gasto de la inversión y el empleo parecen haber eliminado los riesgos de recesión, en Estados Unidos obviamente se refiere, y agregó que la Fed está combatiendo la inflación y eso crea un riesgo que pueda haber una recesión, obviamente, porque tienen que enfriar la economía. Y además dijo que se agregaron subidas de tipos para este año, así que vamos a ver si terminan en el entorno del 5 o 5,25 o 5,50 la tasa terminal, o sea, los tipos de la Fed. Así que bueno, esto era más que nada para explicarles en este video qué había pasado, por qué el mercado no se movió ni muy fuerte para arriba ni muy fuerte para abajo. Espero que les haya quedado claro. Les dejo un buen fin de semana para todos, ya que hoy es viernes, y les recuerdo que el lunes Estados Unidos está cerrado porque, si no recuerdo mal, es el día de Martin Luther King. Así que solamente van a ver el mercado local de Archie. Y vamos a tener que esperar hasta el martes, así que aprovechen esos desarbitrajes a favor o en contra que puedan ver el lunes en el mercado argentino. Les dejo un abrazo de gol para todos.